Bueno, yo les hablaré sobre las glándulas salivales y el esófago. Vamos a iniciar con las glándulas salivales, que estas glándulas salivales son estructuras esenciales en la cavidad oral, ya que estas se van a encargar de producir y secretar saliva, que es un fluido que cumple con múltiples funciones, facilita la digestión inicial de los alimentos, lubrica los tejidos orales y participa en la defensa inmunológica gracias a enzimas y anticuerpos. En esta existen tres tipos de glándulas salivales principales: la parótida, la submandibular y la sublingual. Además, contamos con numerosas glándulas salivales menores distribuidas por toda la mucosa bucal, los labios y el paladar. Estas glándulas trabajan de manera continua, adaptando la composición y cantidad de saliva según el estímulo alimentario o emocional. Cualquier alteración a su estructura o función puede generar desde molestias leves hasta enfermedades complejas como quistes o tumores que hablaremos más adelante. Ahorita vamos a hablar sobre quistes y glándulas salivales. Dentro de estas enfermedades no neoplásicas más frecuentes encontramos los quistes y glándulas salivales, que pueden formarse por obstrucción o ruptura de los conductos salivales. Tenemos el mucosele, que es el más común, y se produce cuando el contenido mucoso se extravasa hacia los tejidos blandos debido a una ruptura del conducto, generalmente después de un traumatismo como morderse los labios. Clínicamente se observa como una lesión redondeada, blanda, translúcida o azulada, que aparece sobre todo en el labio inferior. El tratamiento consiste en extirpar tanto el quiste como la pequeña glándula dañada para evitar recurrencias. Luego tenemos la ránula, que es de tipo mucosele, localizado específicamente en el piso de la boca y que proviene de la glándula sublingual, que puede ser superficial o profunda, y en este último caso se va a denominar plunging ránula, cuando atraviesa el músculo miloioideo. Su tratamiento varía desde la marsupialización, que consiste en abrir el quiste, drenar el quiste y que éste cicatrice, o la extirpación completa. Y también vamos a encontrar el quiste de retención salival, que se diferencia del mucosele porque aquí el conducto no se rompe, sino solo se obstruye, que va a provocar la acumulación de saliva dentro del mismo y su manejo también es quirúrgico. Estas lesiones, aunque son benignas, deben ser diagnosticadas correctamente, ya que estas se pueden ser confundidas por tumores menores de la mucosa oral. Luego, los tumores benignos de las glándulas salivales, tenemos que estas representan la mayoría de las neoplasias salivales, siendo el adenoma pleomorfo el más común de todos. Ese tumor, también conocido como un tumor mixto, aparece en mayor frecuencia en la glándula parótida y se va a caracterizar por un crecimiento lento, indoloro y bien delimitado. Aunque es benigno, también tiene un potencial de malignización si este no se extirpa a tiempo, por lo que el tratamiento de elección en este caso va a ser la parotidectomía con márgenes quirúrgicos adecuados. Aquí tenemos en la primera imagen, en el lado izquierdo del paciente, perdón, en el lado derecho, un ejemplo de una adenoma pleomorfo. En otro tumor benigno tenemos el tumor de Warthin, que también se localiza exclusivamente en la parótida y se asocia fuertemente al tabaquismo. Esta es una lesión quística que puede ser bilateral y contiene el tejido linfático en su interior. Se presenta como una masa blanda, móvil y de crecimiento progresivo, pero sin síntomas dolorosos. El tratamiento va a consistir en la extirpación quirúrgica completamente, con un excelente pronóstico. Aquí tenemos en la parte de abajo, la segunda imagen, en una ecografía, cómo se puede ver un tumor de Warthin. Bueno, como dije, el diagnóstico de estas lesiones se apoya en estudios de imágenes como la ecografía o la resonancia magnética, y se puede confirmar a través de una punción aspirativa con aguja fina. Luego tenemos los tumores malignos de las glándulas salivales. En cuanto a los tumores malignos, los más relevantes son el carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma adenoide quístico y el carcinoma de células acinares. El carcinoma mucoepidermoide es el más frecuente de todos y es el más y se compone de una mezcla de mucosas y epidermoides. Suele afectar tanto a la parótida como a las glándulas salivales menores del paladar, y clínicamente se presenta como una masa fija de crecimiento rápido y a veces dolorosas o ulceradas. El tratamiento se basa en una resección completamente, con acompañamiento como radioterapia y dependiendo también del grado histológico. El carcinoma adenoide quístico crece lentamente, pero tiene un comportamiento muy agresivo porque puede afectar a los nervios, lo que va a llegar a que produzca dolor y en ocasiones parálisis facial. Además, tiene una alta recurrencia y metástasis tardía, especialmente en el pulmón. Por ello, requiere una resección amplia y radioterapia posterior.
Y por último tenemos el carcinoma de células acinares, que es el menos común y generalmente de bajo grado. Afecta principalmente a la parótida y en comparación con los anteriores tiene un buen pronóstico. Ahora tenemos unos tumores odontogénicos relacionados. Aunque no se originan en las glándulas salivales, son importantes porque se desarrollan dentro de la cavidad oral y pueden coexistir o confundirse con lesiones salivales. El más representativo aquí de todos es el ameloblastoma, que es un tumor epitelial benigno, pero localmente invasivo, con lo que aparece con mayor frecuencia en la mandíbula, sobre todo en la región del ángulo. En la radiografía se observa como una imagen multilocular típica, descrita como panal de abejas o la burbujas de jabón. Su tratamiento es totalmente quirúrgico y debe ser amplio para evitar recurrencias. Luego tenemos el quiste dentígero, que es otra lesión frecuente relacionada con la corona de un diente no erupcionado, comúnmente un tercer molar o canino. En las radiografías se aprecia como una imagen radiotransparente unilocular que rodea el diente afectado. Se trata mediante una enucleación quirúrgica. Finalmente tenemos el quiste radicular, que surge como consecuencia de una inflamación crónica en la raíz de un diente no vital. Se identifica radiográficamente como una lesión periapical radiotransparente. El tratamiento va a depender del estado dental, pudiendo ser endodoncia o una extracción. Ahora tenemos el tratamiento general, pronóstico y prevención. El manejo de estas enfermedades de las glándulas salivales depende también del tipo de la lesión. Los quistes se tratan generalmente mediante exéresis o una marsupialización. Según el tamaño y localización, los tumores benignos requieren una cirugía conservadora con márgenes adecuados para evitar la recurrencia, mientras que los tumores malignos se manejan con una cirugía más amplia. Generalmente la combinamos con radioterapia o también con quimioterapia. El pronóstico varía según la naturaleza de la lesión. En los tumores benignos el resultado suele ser excelente, en cambio en los malignos el pronóstico depende del tipo histológico y del estadio. En cuanto a la prevención, es lo más importante reducir los factores de riesgo como el tabaquismo y además de una detección temprana mediante examen clínico, ecografía o biopsia para mejorar la supervivencia del paciente. Ahora les hablaré sobre las patologías del esófago. Primero vamos con la anatomía y la función del esófago, que este es un tubo muscular que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud y cumple la función de transportar el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Está compuesto por dos esfínteres principales, el superior que va a controlar el paso del alimento desde la laringe y el inferior que actúa como una barrera para evitar que el contenido gástrico regrese hacia el esófago. Su pared está conformada por varias capas musculares que permiten movimientos peristálticos coordinados, garantizando el avance del alimento hacia el estómago. Esta es una estructura vital desde el sistema digestivo superior y cualquier alteración en su función puede generar diversas patologías que vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar sobre la esofagitis por reflujo, que es una inflamación de la mucosa esofágica causada por el contacto prolongado del ácido gástrico con el epitelio del esófago. Eso sucede cuando el esfínter esofágico inferior pierde su competencia y permite el retorno del contenido ácido del estómago. Entre los factores que predisponen a esta condición encontramos la obesidad, la hernia hiatal, el consumo de alcohol, tabaco, comidas grasas y picantes y algunos fármacos como los AINES. Clínicamente los pacientes van a presentar pirosis y un ardor retroesternal, regurgitación ácida y en casos más avanzados dolor torácico y disfagia. El diagnóstico se puede sospechar de una manera clínica, pero la endoscopia digestiva alta es el método principal para observar las lesiones. También podemos confirmarlo con una pH-metría esofágica que mide la exposición ácida en el esófago y en cuanto a imágenes, la radiografía con bario puede mostrar reflujo del contraste hacia el esófago, aunque la ecografía aquí no tiene ningún tipo de función. Ahora vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento. En el tratamiento de la esofagitis por reflujo se busca tanto aliviar los síntomas como prevenir complicaciones. En primer lugar, algunas medidas generales como elevar la cabecera de la cama, evitar comidas copiosas o grasas antes de dormir y disminuir el consumo de alcohol y tabaco y sobre todo bajar de peso. El punto de vista farmacológico tenemos los inhibidores de bomba de protones que son la terapia de elección, pues estas van a reducir la producción del ácido gástrico y permiten la cicatrización de la mucosa. Y en casos leves podemos usar antiácidos o bloqueadores H2. Si los síntomas persisten o la enfermedad es severa,
se considera un tratamiento quirúrgico llamado funduplicadura de Nissen para reforzar el esfínter esofágico inferior. Con un tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes mejora, aunque pueden desarrollar complicaciones crónicas como el esófago Barrett, que vamos a hablar a continuación. El esófago Barrett es una complicación crónica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se caracteriza por la sustitución del epitelio escamoso normal del esófago a uno columnar metaplásico de tipo intestinal, como un mecanismo de defensa frente al daño del ácido gástrico. Sin embargo, este cambio celular representa un riesgo ya que puede evolucionar a un adenocarcinoma esofágico. Los factores de riesgo incluyen reflujo crónico de larga data, obesidad, edad avanzada y sexo masculino. Los síntomas son similares a los del reflujo, tenemos pirosis, regurgitación y también podemos tener disfagia o una hemorragia digestiva. El diagnóstico se realiza mediante endoscopía que permite visualizar las áreas rojizas o irregulares en el esófago distal y se confirma a través de una biopsia, la cual evidencia metaplasia intestinal. Es importante destacar que la radiografía aquí con varios puede mostrar cierta irregularidad de la mucosa, pero no permite confirmar el diagnóstico. El tratamiento se basa en controlar el reflujo con IVP y en realizar vigilancia endoscópicas periódicas. Si detecta con displasia, se puede aplicar técnicas de ablación o resección endoscópica. Es fundamental porque este esófago de Barrett es una lesión premaligna con un alto riesgo de degeneración. Ahora los tumores esofágicos, los tipos, la clínica y el diagnóstico. Los tumores esofágicos pueden ser benignos o malignos, siendo los malignos los más frecuentes. Entre los benignos encontramos los leiomas, leimiomas, pólipos y quistes, mientras que los malignos son más comunes el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. La manifestación clínica principal es la disfagia progresiva, que comienza con una dificultad para tragar alimentos sólidos y luego a líquidos. Eso también se asocia a pérdida de peso, dolor retroesternal y en algunos casos regurgitación o vómitos. El diagnóstico suele iniciarse con un tránsito esofágico varitado que puede evidenciar alteraciones en la forma de calibre del esófago. También la endoscopia digestiva alta permite visualizar directamente la lesión y obtener biopsias para confirmar la naturaleza del tumor. En cuanto al tratamiento, va a depender del tipo histológico y del estadio, que puede incluir tanto cirugías, quimioterapia o una radioterapia. Aquí tenemos el diagnóstico por imagen, el famoso signo de la manzana mordida. En ese estudio radiológico, los tumores esofágicos, el tránsito varitada es una herramienta muy útil que permite visualizar cómo el contraste dibuja el interior del esófago y revela presencia de defectos llenados o estrechamientos irregulares. Uno de esos signos radiológicos más característicos es el signo de la manzana mordida, el cual vamos a observar cuando el tumor forma una estenosis irregular con bordes ondulados, simulando una manzana a la que se le ha dado un mordisco. Este signo indica la presencia de una lesión infiltrante que compromete circunferencialmente la pared del esófago. Por eso, en esta diapositiva mostramos dos imágenes. La primera corresponde al aspecto clásico de una estenosis en el signo de la manzana mordida y la segunda ilustra cómo el contraste varitado interrumpe bruscamente por la masa tumoral. Además del tránsito varitado, la ecoendoscopía es esencial para evaluar la profundidad de la invasión tumoral y el compromiso ganglionar. También las tomografías permiten valorar la extensión local o la presencia de metástasis. Luego, el adenoma esofágico se origina del epitelio columnar del esófago distal o de la unión gastroesofágica y está relacionado con el esófago Barrett. Aunque su incidencia ha aumentado notablemente en las últimas décadas, especialmente en hombres, los pacientes suelen presentar disfagia progresiva, pérdida de peso, dolor torácico y ocasionalmente hematemesis. En el diagnóstico, la endoscopía permite visualizar la lesión, generalmente una masa o úlcera irregular, y la biopsia confirma el tipo histológico. En la radiografía varitada podemos observar un estrechamiento distal irregular, como lo dije anteriormente, el signo de la manzana mordida, y el tratamiento depende del estadio. En fases tempranas, lo mejor que podemos hacer es la esofagectomía y en las etapas avanzadas, la quimioterapia y radioterapia. Y para terminar, el carcinoma epidermo y el esófago es el tipo más común de cáncer de esófago a nivel mundial. Se origina a partir del epitelio escamoso que recubre el esófago y afecta principalmente el tercio medio y superior del órgano. Entre los factores de riesgo tenemos el consumo crónico del alcohol y tabaco y la ingesta de bebidas muy calientes, además de deficiencias nutricionales como la vitamina A, C y E.
Desde el punto clínico, el cuadro se caracteriza por disfagia progresiva, ovinofagia, pérdida de peso y en casos avanzados ronquera. Aquí mismo también las imágenes, esas imágenes, tenemos que ver el signo de la manzana mordida y también podemos confirmarlo a través de la ecoendoscopía para medir el grado de invasión y si hay compromiso ganglionar. Y mientras la endoscopía con biopsia establece un diagnóstico definitivo. Y el tratamiento combina cirugía, quimioterapia y radioterapia. Muchas gracias.